La lluvia golpeaba los ventanales del penthouse con una furia que parecía reflejar el vacío en el pecho de Damián Santoro. Desde la altura del piso 50, la ciudad se extendía como un mar de luces borrosas, indiferente al tormento silencioso de un hombre que lo tenía todo y no sentía nada. Sus manos descansaban sobre el cristal frío mientras observaba el mundo allá abajo, un mundo que había conquistado con poder, dinero y una determinación implacable. Pero ninguna de esas victorias había logrado llenar el hueco que llevaba dentro desde hacía 5 años. Damián Santoro era un hombre que inspiraba respeto y miedo en igual medida. A sus 35 años, era dueño de un imperio inmobiliario que se extendía por 3 continentes. Guapo de una manera casi cruel, con mandíbula marcada, ojos oscuros que parecían atravesar el alma de quien lo miraba, y un porte que exigía obediencia sin pronunciar palabra. Vestía trajes italianos hechos a medida, conducía autos que costaban más que casas enteras, y vivía en una fortaleza de mármol y acero donde el lujo era tan abundante como la soledad. Pero nada de eso importaba cuando escuchaba la risa de su hijo. Mateo tenía 4 años y era la única luz en la oscuridad de Damián. El niño había nacido de un matrimonio que nunca fue amor, sino un acuerdo calculado con una mujer de su mismo círculo social, alguien que entendía las reglas del juego. Ella había muerto en el parto, dejándolo con un bebé en los brazos y un corazón aún más endurecido. Damián no había llorado, no había sentido culpa ni alivio, simplemente había aceptado que ese era el precio de su existencia: construir, ganar, sobrevivir, pero nunca sentir. Mateo era diferente. El niño tenía sus mismos ojos oscuros, pero donde Damián veía frialdad, en Mateo brillaba una inocencia devastadora. Era un recordatorio constante de que Damián aún era capaz de amar, aunque solo fuera a esa pequeña criatura que dependía completamente de él. Por Mateo, Damián se levantaba cada mañana. Por Mateo, mantenía a raya sus demonios. Por Mateo, había decidido que nunca más dejaría entrar a nadie en su vida. Nunca más confiaría, nunca más amaría, nunca más permitiría que alguien tuviera el poder de destruirlo. Pero el destino tenía otros planes. Esa mañana, Damián había llevado a Mateo al hospital privado más exclusivo de la ciudad. El niño había estado con fiebre durante 2 días, y aunque las niñeras insistían en que era solo un resfriado, Damián no dejaba nada al azar cuando se trataba de su hijo. Había exigido a la directora del hospital que le asignaran al mejor pediatra disponible, alguien que entendiera que Mateo Santoro no era un paciente cualquiera. Lo que no esperaba era que ese pediatra fuera ella. Isabela Medina entró a la sala de consulta con una bata blanca impecable y una carpeta en las manos, profesional y serena. Pero en el momento en que sus ojos se encontraron con los de Damián, el mundo entero pareció detenerse. Por un instante interminable, ninguno de los dos se movió. Ninguno respiró. Solo existieron esos ojos que se habían mirado con amor, con dolor, con promesas rotas que aún sangraban después de tanto tiempo. Isabela había cambiado. Ya no era la joven de 22 años que Damián recordaba, aquella chica tímida de barrio humilde que lo había mirado con adoración absoluta. Ahora tenía 27, y el tiempo la había transformado en una mujer de una belleza serena y poderosa. Su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros, sus ojos marrones brillaban con una inteligencia aguda, y había en su porte una dignidad que no estaba allí antes. Llevaba poco maquillaje, solo lo suficiente para realzar sus rasgos delicados, y vestía con una elegancia discreta que hablaba de alguien que había luchado por cada centímetro de su lugar en el mundo. Damián sintió que algo en su pecho se contraía dolorosamente. La había expulsado de su vida con palabras crueles y acusaciones que ahora sabía que eran mentiras. La había dejado sola, embarazada, sin nada, porque su orgullo y sus miedos habían sido más fuertes que el amor. Y ahora ella estaba ahí frente a él, con la mirada calmada de alguien que había sobrevivido al infierno y había salido más fuerte. Pero fue Mateo quien rompió el silencio. El niño, sentado en la camilla de exploración con su suéter azul marino y sus pequeños zapatos relucientes, miró a Isabela con una curiosidad infantil. Había algo en ella que lo atraía,
algo cálido y familiar que no sabía explicar. Isabela se acercó despacio, con una sonrisa suave que transformó completamente su rostro, y se arrodilló para quedar a la altura del pequeño. «Buenos días, Mateo», dijo con una voz que era miel y terciopelo, cargada de una ternura que hizo que algo en el pecho de Damián se desmoronara. «Soy la doctora Isabela. Voy a revisarte para que te sientas mejor, ¿está bien?» Mateo asintió, todavía cauteloso, pero sus ojos no se apartaban de ella. Isabela comenzó la exploración con una delicadeza infinita, hablándole con suavidad, explicándole cada paso como si el niño fuera lo más importante del mundo. Damián observaba desde la distancia, con los puños apretados y la mandíbula tensa, incapaz de apartar la mirada de esa escena que lo partía en dos. Había olvidado lo gentil que podía ser Isabela. Había olvidado cómo su sola presencia podía hacer que todo pareciera menos oscuro. Mateo, que normalmente era reservado y desconfiado con los extraños, se relajó bajo el toque de Isabela. Sonrió cuando ella le hizo una broma tonta sobre su osito de peluche. Se rió cuando ella le prometió una calcomanía de superhéroes si se portaba bien. Y cuando ella terminó la revisión y le pasó una mano por el cabello con un gesto tan natural, tan maternal, Mateo hizo algo que dejó a Damián completamente paralizado. «Gracias, mamá», dijo el niño con una inocencia devastadora. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos y las mejillas súbitamente pálidas. Damián sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Mateo, ajeno a la tormenta que acababa de desatar, sonreía con esa confianza absoluta de los niños que aún no conocen el peso de las palabras. Isabela se puso de pie lentamente, con las manos temblando apenas perceptiblemente. Su mirada se encontró con la de Damián, y en esos ojos marrones había dolor, furia y algo más profundo que él no supo descifrar. Pero su voz, cuando habló, fue profesional y controlada. «Mateo tiene una infección leve de garganta», dijo mientras escribía en la carpeta sin mirarlo. «Voy a recetarle un antibiótico. Debe tomar mucho líquido y descansar. Si la fiebre no baja en 48 horas, tráigalo de nuevo». Damián no podía hablar, no podía moverse. Solo podía mirarla, buscando en su rostro alguna señal de la chica que había amado, de la mujer que había destruido. Isabela cerró la carpeta con un movimiento seco y se dirigió hacia la puerta. «Isabela», la voz de Damián salió ronca, cargada de una emoción que no había sentido en años. Ella se detuvo, pero no se giró. Su espalda estaba rígida, su respiración apenas controlada. «Es doctora Medina para usted, señor Santoro», dijo con una frialdad que lo atravesó como un cuchillo. «Y si me disculpa, tengo otros pacientes que atender». Salió de la sala sin mirar atrás, dejando a Damián con el corazón latiendo de una manera caótica y dolorosa. Mateo, todavía sentado en la camilla, miró a su padre con confusión. «Papá, ¿por qué se fue la doctora Bonita?», preguntó el niño con esa sinceridad que solo los niños poseen. Damián se arrodilló frente a su hijo, con las manos temblando mientras acariciaba el rostro pequeño. No tenía respuestas, no tenía palabras. Solo tenía el peso aplastante de la verdad que acababa de golpearlo con la fuerza de un huracán. Su hijo había llamado a Isabela mamá, y algo en lo más profundo de su ser, algo que había tratado de enterrar durante 5 años, le decía que esa palabra no había sido un error. Isabela cerró la puerta de su consultorio y apoyó la espalda contra ella, cerrando los ojos con fuerza mientras intentaba controlar el temblor que recorría todo su cuerpo. Habían pasado 5 años. 5 años construyendo una nueva vida, sanando heridas que creyó que nunca cerrarían, levantándose cada mañana con la determinación de ser más fuerte que el día anterior. Y en cuestión de minutos, todo ese control cuidadosamente construido se había desmoronado al ver esos ojos oscuros que una vez la habían mirado con amor y después con desprecio. Damián Santoro, el hombre que había sido su primer amor, su primer todo, el hombre que le había prometido el mundo y después se lo había arrebatado con una crueldad que todavía la hacía despertar algunas noches con el corazón destrozado. Verlo ahí, en su territorio, en el lugar que ella había ganado con sangre, sudor y lágrimas, había sido como recibir un golpe directo al pecho,
Pero lo que realmente la había destruido había sido ver a ese niño, Mateo. Isabela se llevó una mano temblorosa a los labios, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con derramarse. El niño tenía 4 años, exactamente la edad que tendría su propio hijo si hubiera sobrevivido. El bebé que había perdido 3 meses después de que Damián la expulsara de su vida. El bebé que se había llevado consigo la última parte de su alma que aún funcionaba. Había sido un parto prematuro, complicado y aterrador, en un hospital público donde nadie la conocía y nadie le importaba. Los médicos le habían dicho que el bebé era demasiado pequeño, demasiado frágil, que no había sobrevivido más que unas pocas horas. Pero eso había sido una mentira que Isabela había descubierto apenas hacía 6 meses, cuando por casualidad encontró documentos hospitalarios mal archivados durante una auditoría médica. Su hijo no había muerto. Su hijo había sido adoptado ilegalmente por una pareja rica que no podía tener hijos, y esa pareja había sido Damián Santoro y su esposa. Mateo era su hijo. El niño que acababa de llamar la mamá era el bebé que le habían arrebatado, el hijo que había llorado durante años creyendo muerto. Isabela había pasado meses investigando en secreto, siguiendo cada pista, sobornando a enfermeras, revisando registros, hasta confirmar lo imposible. Las fechas coincidían, los registros hospitalarios habían sido manipulados y la esposa de Damián nunca había estado embarazada. Todo había sido una farsa cuidadosamente orquestada, una adopción ilegal disfrazada de nacimiento legítimo. Damián no lo sabía. Isabela estaba segura de eso. Él creía genuinamente que Mateo era hijo de su difunta esposa, que ese niño había nacido de un matrimonio que Isabela ni siquiera sabía que había existido hasta después de su propia tragedia. Pero la verdad era mucho más oscura, mucho más dolorosa. Y ahora Isabela estaba atrapada en una pesadilla, donde tenía que ver a su propio hijo todos los días sin poder reclamarlo, sin poder abrazarlo y decirle que ella era su verdadera madre. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Se limpió rápidamente las lágrimas y se enderezó, recuperando esa máscara de profesionalismo que se había convertido en su armadura. «Adelante», dijo con voz firme. La puerta se abrió y entró Carmen, la enfermera jefe, con expresión preocupada. «Doctora Medina, el señor Santoro está exigiendo hablar con usted. Dice que no se irá hasta que lo atienda». Isabela sintió cómo la rabia subía por su garganta. Por supuesto que Damián no se iría. Los hombres como él nunca aceptaban un no como respuesta. Siempre conseguían lo que querían, cuando lo querían, sin importar a quién lastimaran en el proceso. «Dígale que estoy ocupada con otros pacientes», respondió Isabela con frialdad. «Si tiene alguna duda sobre el tratamiento de su hijo, puede hacer una cita como cualquier otro padre». Carmen vaciló, mordiéndose el labio. «Doctora, él es Damián Santoro. Es uno de los principales donantes del hospital. La directora me dijo que lo atendiera como si fuera la realeza», completó Isabela con amargura. «No me importa quién sea ni cuánto dinero tenga. Soy médica, no su empleada personal. Si quiere hablar conmigo, que espere su turno». Carmen asintió nerviosamente y salió del consultorio. Isabela sabía que esa pequeña victoria no duraría mucho. Damián Santoro no era el tipo de hombre que aceptaba ser ignorado, y tenía razón. 20 minutos después, cuando Isabela salió de su consultorio para revisar a su siguiente paciente, lo encontró esperándola en el pasillo. Estaba recargado contra la pared con los brazos cruzados, imponente en su traje negro que probablemente costaba más que el sueldo mensual de Isabela. Sus ojos oscuros la siguieron con una intensidad que hizo que ella sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Isabela se obligó a caminar con calma, ignorándolo completamente mientras se dirigía hacia la sala de espera. Pero antes de que pudiera dar 3 pasos, Damián se movió con una velocidad sorprendente y le bloqueó el camino. Estaba tan cerca que Isabela podía oler su perfume caro, ese aroma a madera y especias que solía volverla loca cuando eran jóvenes. «Necesito hablar contigo», dijo Damián con voz baja y controlada, pero había algo en ella que sonaba peligrosamente cerca de la desesperación. «Ya le dije a su enfermera que estoy ocupada»,
respondió Isabela sin mirarlo a los ojos, intentando rodearlo. Damián volvió a bloquearle el paso. No me importa si estás ocupada, no me importa si tienes que atender a 100 pacientes más. Vamos a hablar, Isabela. Ahora. Isabela finalmente lo miró, y la furia que había estado conteniendo durante horas explotó en sus ojos. No tienes derecho a exigirme nada, Damián. Absolutamente nada. Así que quítate de mi camino antes de que llame a seguridad. Algo en el rostro de Damián se suavizó, algo que se parecía peligrosamente al dolor. Por favor, susurró, y esa palabra sonó tan rota, tan poco característica de él, que Isabela sintió cómo su resolución flaqueaba. Se miraron en silencio durante varios segundos, en medio del pasillo del hospital, ajenos al personal médico que pasaba a su alrededor con curiosidad mal disimulada. Isabela sabía que estaba cometiendo un error, pero algo en la mirada de Damián le recordó al hombre del que se había enamorado, ese hombre vulnerable que a veces aparecía en las noches cuando bajaba la guardia. 5 minutos, dijo finalmente con voz cortante. Tengo un descanso en 10 minutos. Te veo en la cafetería del 3er piso. No esperó su respuesta. Simplemente se alejó, sintiendo la mirada de Damián quemándole la espalda con cada paso que daba. La cafetería estaba casi vacía a esa hora de la tarde. Isabela se sentó en una mesa apartada cerca de la ventana, con una taza de café que sabía que no iba a probar. Sus manos rodeaban la taza tibia mientras observaba la ciudad a través del cristal, tratando de prepararse mentalmente para la conversación que estaba a punto de tener. Damián llegó exactamente 5 minutos después, con 2 tazas en las manos. Dejó una frente a Isabela y ella la miró con sorpresa. Era un café con leche con canela, exactamente como solía tomarlo cuando estaban juntos. El hecho de que él lo recordara después de 5 años hizo que algo en su pecho se contrajera dolorosamente. ¿Todavía lo tomas así? No fue una pregunta. Damián se sentó frente a ella, con la mirada fija en su rostro, como si estuviera tratando de memorizar cada detalle. Ya no, mintió Isabela, aunque sus dedos se cerraron instintivamente alrededor de la taza. ¿Qué quieres, Damián? Quiero saber qué pasó contigo estos 5 años. Quiero saber cómo terminaste aquí. Quiero saber... Su voz se quebró ligeramente y apartó la mirada, con la mandíbula tensa. Isabela lo observó con una mezcla de rabia y tristeza. Incluso ahora, después de todo lo que había sufrido, una parte de ella todavía reaccionaba a su dolor. ¿Quieres saber si sobreviví después de que me expulsaras de tu vida como si fuera basura?, completó Isabela con una calma helada. Sí, Damián, sobreviví. Estudié medicina con becas y trabajos nocturnos. Me gradué con honores. Conseguí este puesto porque soy buena en lo que hago, no porque alguien me lo regalara. Y construí una vida que no necesita de ti, ni de tu dinero, ni de tu lástima. No era lástima. La voz de Damián sonó ronca. Nunca fue lástima, Isabela. Yo me equivoqué. Terriblemente. Las cosas que te dije, las acusaciones, que estaba embarazada de otro hombre. Isabela sintió cómo la rabia antigua volvía a despertar. ¿Que te había engañado? ¿Que solo estaba contigo por tu dinero? Sí, Damián. Recuerdo perfectamente cada palabra venenosa que me escupiste antes de echarme a la calle sin nada. Isabela, por favor. No, interrumpió ella con voz temblorosa. No tienes derecho a pedir nada. Me destruiste. Me quitaste todo. Y ahora apareces aquí 5 años después esperando... ¿Qué? ¿Que te perdone? ¿Que olvide? Damián cerró los ojos, respirando profundamente. Cuando los abrió de nuevo, había en ellos una vulnerabilidad que Isabela no recordaba haber visto nunca. Estaba embarazada, dijo Damián en voz baja. Cuando te eché, estabas embarazada de mi hijo. Isabela sintió como todo su cuerpo se ponía rígido. Era hijo tuyo, susurró con la voz rota. Siempre fue tuyo, Damián. Nunca hubo otro hombre. Nunca. Lo sé, la confesión salió de Damián como si le arrancaran las palabras del pecho. Lo descubrí meses después. Mi secretaria confesó que había mentido, que había manipulado evidencias porque quería separarnos. Para cuando llegué a buscarte, habías desaparecido. Gasté una fortuna tratando de encontrarte. Contraté investigadores, recorrí cada hospital, cada clínica, pero era como si te hubieras esfumado.
Isabela lo miró con lágrimas en los ojos que se negaba a derramar. ¿Y nunca se te ocurrió que tal vez yo no quería ser encontrada? Que tal vez después de lo que me hiciste, lo último que quería era volver a verte. ¿Qué pasó con el bebé? La pregunta de Damián fue apenas un susurro desesperado. ¿Dónde está nuestro hijo, Isabela? Ella apartó la mirada, sintiendo cómo el dolor la atravesaba como un cuchillo. No podía decirle la verdad, no todavía, no así. Si le decía que Mateo era su hijo, que el niño que él creía que era producto de su matrimonio con otra mujer era en realidad el bebé que le habían robado a ella, todo explotaría, y ella necesitaba pruebas irrefutables antes de iniciar esa guerra. Murió, mintió Isabela, y cada palabra fue como tragarse vidrio. 3 meses después de que me echaras. Parto prematuro. No sobrevivió. Vio cómo el rostro de Damián se desmoronaba, cómo el dolor lo golpeaba con una fuerza física que lo hizo encogerse en su silla. Se llevó una mano a la cara, con los hombros temblando, y por primera vez Isabela vio lágrimas en los ojos de ese hombre que siempre había sido tan fuerte, tan inquebrantable. Dios, Isabela, susurró con voz rota. Lo siento tanto. Nuestro hijo, nuestro bebé. Isabela se puso de pie bruscamente, incapaz de soportar verlo así, incapaz de seguir mintiendo cuando cada fibra de su ser quería gritar la verdad. Tengo que irme. Pero antes de que pudiera alejarse, Damián la tomó de la muñeca con suavidad. Su toque era cálido, desesperado, y enviaba corrientes eléctricas por todo el brazo de Isabela. Ella se quedó inmóvil, mirando esa mano grande que rodeaba su muñeca con una ternura que contrastaba violentamente con la última vez que se habían tocado. «Dame una oportunidad de arreglar esto», dijo Damián mirándola a los ojos. «Una oportunidad de demostrarte que no soy el monstruo que fui hace 5 años. Por favor, Isabela, déjame intentarlo». Isabela liberó su muñeca con un movimiento suave pero firme. «No hay nada que arreglar, Damián. Lo que hubo entre nosotros murió hace 5 años, al igual que nuestro hijo». Se alejó sin mirar atrás, pero podía sentir la mirada de Damián siguiéndola hasta que desapareció por la puerta. Y en algún lugar de los pisos superiores del hospital, un niño de 4 años con sus mismos ojos marrones preguntaba a su niñera por qué la doctora Bonita no había venido a verlo de nuevo. «Espera un momento, hermosa. Antes de continuar con esta historia que nos tiene a todos al borde del asiento, necesito hacer una pausa y hablar directamente contigo. Sí, contigo, la que está escuchando esto ahora mismo. ¿Sabes? A veces me pregunto dónde estás mientras escuchas estas palabras. ¿Estás en tu habitación acostada en la cama mientras la noche cae afuera? Tal vez estás en el trabajo buscando un escape de la rutina, o quizás estás en el auto, en el tráfico, dejando que esta historia te lleve a otro lugar. Me encantaría saberlo, de verdad, porque cada vez que cuento una de estas historias, imagino que estoy hablando con alguien real, con alguien que siente, que sufre, que ama, que espera, alguien como tú. Así que te voy a pedir algo. Si esta historia te está tocando el corazón, si te encuentras pensando en Isabela y Damián, en ese niño que llama mamá a la mujer equivocada sin saber que es la correcta, déjame un like, no por mí, sino porque así sabré que estás ahí, que estás sintiendo esto tanto como yo siento cada palabra que narro. Y si te atreves, hermosa, déjame un comentario diciéndome desde dónde me escuchas. ¿México? ¿España? ¿Argentina? ¿Colombia? No importa dónde estés en este mundo, en este momento estamos conectados por esta historia. Y eso, para mí, es algo mágico. Leo cada comentario, absolutamente cada uno, y te respondo, porque esta conversación no es de una sola vía. Tú me das tu tiempo, tu atención, tu corazón, y lo menos que puedo hacer es estar ahí para ti también. Así que no seas tímida. Escríbeme, cuéntame qué piensas de Isabela. Dime si crees que Damián merece una segunda oportunidad. Pregúntame qué va a pasar con ese secreto que está a punto de explotar. Porque entre tú y yo, hermosa, lo que viene en el siguiente capítulo va a dejarte sin aliento. Gracias por estar aquí, por elegir esta historia entre miles, por dejarme ser tu compañía en este momento de tu día. Ahora sí, volvamos a Isabela y Damián.
porque las cosas están a punto de ponerse mucho más intensas. Los días siguientes fueron una tortura exquisita para Isabela. Cada mañana llegaba al hospital con la esperanza de que Damián hubiera decidido llevar a Mateo con otro pediatra, pero cada tarde descubría que esa esperanza era en vano. El niño necesitaba seguimiento por su infección, y Damián se aseguraba personalmente de que cada cita, cada revisión, cada consulta fuera atendida por ella y solo por ella. Isabela sabía lo que estaba haciendo. Damián Santoro no era un hombre que aceptara la derrota, y mucho menos cuando se trataba de algo que realmente quería. Y por alguna razón que ella no podía o no quería entender, él la quería de vuelta en su vida. No como amante, no todavía, pero sí como algo más que una simple médica de su hijo. Cada vez que la miraba, había una intensidad en sus ojos que la hacía sentir como si estuviera siendo desnudada emocionalmente, como si él pudiera ver a través de todas las defensas que había construido. Pero lo que realmente destrozaba a Isabela era Mateo. El niño se había encariñado con ella de una manera que desafiaba toda lógica. Cada vez que ella entraba a la sala de consulta, el rostro de Mateo se iluminaba con una sonrisa que le partía el corazón. La buscaba con los ojos cuando su padre no estaba mirando. Se aferraba a su mano cuando ella lo examinaba. Y había momentos, pequeños momentos devastadores, en los que Isabela podía jurar que el niño la reconocía de alguna manera profunda e instintiva que iba más allá de la memoria consciente. Era su hijo, su bebé, el niño que había crecido dentro de ella, que había escuchado los latidos de su corazón durante 9 meses, que había sido arrancado de sus brazos cuando todavía estaba cubierto de sangre y lágrimas, que ahora estaba ahí, llamándola doctora Isabela con esa vocecita dulce que la hacía querer gritar la verdad al mundo entero, pero no podía. No todavía. Isabela había contratado a un abogado especializado en adopciones ilegales, un hombre discreto y eficiente que estaba recopilando toda la evidencia necesaria para demostrar que Mateo era su hijo biológico. Necesitaba pruebas de ADN, documentos hospitalarios originales, testimonios de las enfermeras que habían participado en la farsa. Y todo tenía que hacerse en secreto absoluto, porque si Damián descubría lo que estaba investigando, antes de que ella tuviera un caso sólido, usaría todo su poder y su dinero para destruirla. Era una tarde de viernes cuando todo cambió. Isabela estaba terminando sus notas del día cuando Carmen entró a su consultorio con expresión extraña. «Doctora Medina, el señor Santoro está aquí con Mateo. Dice que es urgente». El corazón de Isabela se aceleró. «¿Qué pasó? ¿El niño está bien?» «Físicamente parece estar bien», respondió Carmen con cautela. «Pero el señor Santoro insiste en que usted lo vea inmediatamente. Está en la sala 3. Isabela tomó su bata y caminó rápidamente por el pasillo, tratando de ignorar la ansiedad que crecía en su pecho. Cuando abrió la puerta de la sala 3, encontró a Damián paseando de un lado a otro como un león enjaulado, con Mateo sentado en la camilla, abrazando su osito de peluche. El niño tenía los ojos rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando durante horas. «¿Qué sucedió?», preguntó Isabela entrando rápidamente y arrodillándose frente a Mateo. El niño inmediatamente extendió sus bracitos hacia ella, y antes de que Isabela pudiera pensarlo, lo había levantado y lo tenía abrazado contra su pecho. Mateo hundió su carita en el cuello de Isabela y ella sintió cómo algo en su interior se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. «Tiene pesadillas», dijo Damián con voz tensa. «Lleva 3 noches sin dormir. Llora y grita pidiendo a su mamá. Su mamá murió hace 4 años, Isabela. No debería recordarla. Los psicólogos dicen que es imposible que recuerde algo de cuando era un bebé recién nacido». Isabela mecía suavemente a Mateo, acariciando su espalda con movimientos circulares que eran puro instinto materno. El niño se había calmado casi instantáneamente en sus brazos, respirando profundamente contra su cuello. Ella miró a Damián y vio en sus ojos una mezcla de desesperación y algo más, algo que se parecía peligrosamente a la sospecha. «Los niños a veces tienen pesadillas», dijo Isabela con cuidado, eligiendo cada palabra. «No significa necesariamente que esté recordando algo. Puede ser ansiedad, estrés por cambios en su rutina. No es solo eso». Damián se pasó una mano por el cabello,
un gesto de frustración que Isabela reconocía de años atrás. Desde que te conoció, no ha dejado de preguntar por ti. Quiere saber dónde vives. ¿Por qué no vas a visitarlo? ¿Por qué no puedes ser su mamá de verdad? Tiene 4 años, Isabela. No debería estar tan conectado contigo. Isabela sintió como el pánico comenzaba a trepar por su garganta. Tenía que ser cuidadosa, muy cuidadosa. Los niños pequeños forman vínculos rápido, especialmente cuando sienten cariño genuino. No significa nada más que eso. ¿Estás segura? Damián se acercó hasta quedar a pocos centímetros de ella, mirándola con una intensidad que la hizo estremecer. Porque cada vez que te miro con mi hijo, veo algo que no puedo explicar. Algo que me hace preguntarme si... Se interrumpió bruscamente, como si las palabras fueran demasiado peligrosas para pronunciarlas en voz alta. Isabela lo miró a los ojos, sosteniendo a Mateo con más fuerza, y por un momento terrible pensó que Damián había descubierto la verdad, que de alguna manera había conectado los puntos imposibles y sabía que el niño que sostenía era el hijo que ella le había dicho que estaba muerto. «Sí que, Damián», susurró Isabela, desafiándolo a decir lo que estaba pensando. Damián la miró durante varios segundos que se sintieron como eternidades. Después dio un paso atrás, rompiendo el momento. «Nada, olvídalo. Solo, ¿podrías examinarlo? Asegurarme de que está bien físicamente. Tal vez recetarle algo para que pueda dormir». Isabela asintió y llevó a Mateo de vuelta a la camilla. El niño no quería soltarla. Sus pequeños dedos se aferraban a su bata blanca con una desesperación que le partía el alma. «Está bien, mi amor», susurró Isabela sin pensar, usando palabras que nunca debería haber dicho. «Voy a revisarte rápido y después te sentirás mejor». Mateo finalmente la soltó, pero sus ojos no se apartaron de ella ni por un segundo. Isabela realizó el examen con manos temblorosas, consciente de la mirada penetrante de Damián, siguiendo cada uno de sus movimientos. Físicamente el niño estaba perfectamente sano. No había nada que justificara las pesadillas o el insomnio más allá de estrés emocional. Cuando terminó, se enderezó y se dirigió a Damián con su voz más profesional. «Mateo está bien. No necesita medicación para dormir. Lo que necesita es estabilidad emocional, rutinas predecibles y tal vez hablar con un terapeuta infantil que pueda ayudarlo a procesar lo que sea que esté causando estas pesadillas». «Ya tiene 3 terapeutas», dijo Damián con frustración. «Ninguno ha servido de nada. Lo único que lo calma eres tú». Isabela sintió como el peso de esas palabras la golpeaba con fuerza. «Yo soy su médica, Damián, no su niñera ni su madre sustituta. No puedo...» «Ven a cenar». La interrupción de Damián la dejó sin palabras. «A mi casa. Esta noche. Mateo necesita verte en un ambiente diferente, no solo en el hospital. Tal vez si pasa tiempo contigo en un lugar seguro, se calmará». «Absolutamente no», Isabela negó con la cabeza enfáticamente. «Eso sería completamente inapropiado. Cruza todas las líneas profesionales y personales que...» «Por favor», Damián se acercó de nuevo, y esta vez había algo en su voz que sonaba peligrosamente vulnerable. «No te lo pediría si no estuviera desesperado. Mi hijo no duerme, no come bien, llora pidiendo algo que no entiendo, y la única persona en el mundo que parece poder darle paz eres tú. Solo una cena, Isabela, una noche. Si después de eso todavía quieres mantenerte alejada, respetaré tu decisión». Isabela lo miró, viendo en sus ojos oscuros un reflejo del hombre del que se había enamorado 5 años atrás. El hombre que había sido capaz de ternura antes de que el orgullo y el miedo lo corrompieran. Y después miró a Mateo, su hijo, su bebé, que la observaba con esos ojos llenos de esperanza y necesidad. Sabía que era un error. Sabía que cada minuto que pasaba cerca de ellos era un paso más cerca del abismo. Pero había una parte de ella, esa parte que había sido madre durante 9 meses antes de que le arrebataran todo, que no podía negarle nada a ese niño. «Una cena», dijo finalmente con voz tensa. «Solo una. Y después de eso, Damián, necesitas encontrar otra forma de ayudar a tu hijo, porque nosotros, no puede seguir así». Damián asintió, pero había algo en su mirada que decía que no tenía intención de mantener esa promesa. «Dame tu dirección».
Mandaré un auto a recogerte a las 7. No necesito tu auto, respondió Isabela con frialdad. Dame tu dirección. Llegaré por mi cuenta. Damián sacó una tarjeta de su bolsillo y la deslizó en la mano de Isabela. Sus dedos se rozaron por un segundo y ella sintió esa descarga eléctrica familiar que siempre había existido entre ellos. «Te espero a las 7», dijo él con voz baja. Y Isabela, «Gracias». Salió de la sala con Mateo en brazos, pero el niño giró la cabeza para mirar a Isabela por encima del hombro de su padre. «Adiós, doctora bonita», dijo con esa vocecita que la destrozaba. «Te veo en la noche». Isabela se quedó sola en la sala de consulta, con la tarjeta de Damián quemándole la mano y el corazón latiéndole con una mezcla caótica de miedo, anticipación y algo más oscuro que no quería nombrar. Miró la dirección en la tarjeta y reconoció la zona. Era el distrito más exclusivo de la ciudad, donde solo vivían los ultrarricos. El penthouse donde alguna vez había vivido con Damián había estado en ese mismo distrito. Seguiría viviendo ahí, en el mismo lugar donde habían hecho el amor por primera vez, donde él le había prometido que siempre estarían juntos, donde después la había acusado de traición y la había echado como si fuera basura. Isabela se sentó en la camilla, donde minutos antes había estado Mateo, y cerró los ojos. Estaba jugando con fuego. Cada encuentro con Damián la acercaba más al momento en que ya no podría mantener la verdad oculta. Y cuando eso sucediera, cuando él descubriera que el hijo que creía producto de su matrimonio con otra mujer era en realidad el bebé que le habían robado a ella, todo explotaría de una manera que destruiría a todos los involucrados. Pero mientras abría los ojos y miraba su reflejo en el cristal de la ventana, Isabela supo que ya era demasiado tarde para echarse atrás. Iba a ir a esa cena. Iba a ver a su hijo en el hogar que debería haber sido suyo. Y después, con toda la evidencia que su abogado estaba recopilando, iba a recuperar lo que era suyo. Incluso si eso significaba destruir al hombre que una vez había amado más que a su propia vida. Isabela se detuvo frente al edificio imponente de cristal y acero que se elevaba como una torre de Babel moderna hacia el cielo nocturno. Las luces de la ciudad brillaban a su alrededor, reflejándose en la fachada pulida del edificio más exclusivo del distrito financiero. Había pasado 5 años desde la última vez que había estado ahí, pero cada centímetro de ese lugar seguía grabado en su memoria como una cicatriz que nunca había sanado completamente. El portero la reconoció inmediatamente, aunque intentó disimular su sorpresa. «Buenas noches, señorita. ¿El señor Santoro la está esperando?» «Sí», respondió Isabela con una calma que no sentía, ajustando el bolso sobre su hombro. Llevaba un vestido sencillo de color azul marino, que había comprado años atrás para una conferencia médica, el único atuendo semiformal que tenía en su armario, que no gritaba pobreza ni pretendía competir con el mundo de lujo al que estaba a punto de entrar. Se había recogido el cabello en un moño bajo, llevaba un maquillaje discreto y había elegido unos zapatos de tacón bajo que le permitían mantener la dignidad sin parecer que estaba intentando impresionar a nadie. El portero la escoltó hasta el ascensor privado, ese ascensor que solo subía a los 3 penthouses de la última planta. Isabela entró y observó cómo las puertas se cerraban, su reflejo multiplicándose en los espejos que cubrían las paredes. Se veía pálida, tensa, con los ojos demasiado brillantes y los labios apretados. Parecía exactamente lo que era, una mujer a punto de entrar al territorio del enemigo sin ninguna armadura más que su orgullo herido. El ascensor se detuvo con un suave campanilleo y las puertas se abrieron directamente al vestíbulo del penthouse. Isabela dio un paso adelante y se quedó inmóvil. Todo estaba exactamente igual. Los pisos de mármol italiano, las paredes de un blanco inmaculado decoradas con arte moderno, los ventanales que iban del suelo al techo, ofreciendo vistas panorámicas de la ciudad iluminada. Incluso el aroma era el mismo, esa mezcla de madera de sándalo y algo indefiniblemente masculino que siempre había asociado con Damián. Era como retroceder en el tiempo, como si los últimos 5 años de dolor y supervivencia hubieran sido borrados en un instante. «¿Llegaste?», la voz profunda de Damián la sacó de su trance. Él apareció desde el pasillo que llevaba a las habitaciones y el aliento se le escapó a Isabela al verlo.
Se había cambiado el traje formal por unos pantalones de vestir oscuros y una camisa blanca arremangada hasta los codos, dejando ver sus antebrazos fuertes y bronceados. Llevaba el cabello ligeramente despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él repetidamente, y había algo en su expresión que era más suave, más vulnerable que lo que Isabela le había visto en el hospital. Parecía un hombre en su propio territorio, relajado pero alerta, y terriblemente atractivo de una manera que hacía que ella quisiera correr en dirección opuesta. «Llegué», confirmó Isabela, manteniendo su voz firme. «¿Dónde está Mateo?». Como si hubiera sido invocado por su nombre, el niño apareció corriendo por el mismo pasillo del que había emergido Damián. Llevaba un pijama de superhéroes y sus pies descalzos apenas hacían ruido sobre el mármol frío. Cuando vio a Isabela, su rostro entero se iluminó con una alegría tan pura que ella sintió cómo se le cerraba la garganta. «¡Doctora bonita!», gritó Mateo lanzándose hacia ella con los brazos abiertos. Isabela se arrodilló instintivamente y lo atrapó en un abrazo que fue demasiado fuerte, demasiado desesperado, demasiado maternal para ser apropiado, pero no le importó. En ese momento, con su hijo en sus brazos por primera vez en 4 años de saber que estaba vivo, nada más existía. Mateo se aferró a su cuello, su cuerpecito cálido presionándose contra ella, y Isabela tuvo que cerrar los ojos con fuerza para no llorar. Olía a champú de bebé y a esa dulzura indefinible que tienen todos los niños pequeños. Su corazón diminuto latía contra el pecho de Isabela, sincronizándose con el suyo en un ritmo que se sentía ancestral, primitivo, absolutamente correcto. «Te extrañé», murmuró Mateo contra su cuello. «¿Por qué no viniste antes?» «Porque soy doctora, cariño», respondió Isabela con voz temblorosa, acariciando el cabello suave del niño. «Y las doctoras tienen que cuidar a muchos niños, no solo a uno especial como tú». «¿Pero yo soy el más especial?», preguntó Mateo, con esa seguridad absoluta de los niños que necesitan confirmación constante. «El más especial del mundo entero», susurró Isabela, y cada palabra fue completamente honesta. «Mi niño más especial». No se dio cuenta de que Damián las estaba observando con una expresión inescrutable, hasta que él carraspeó suavemente. «Mateo, deja que la doctora Isabela respire. Tiene que quedarse para la cena, ¿recuerdas?». Mateo se separó a regañadientes, pero tomó la mano de Isabela con una posesividad adorable. «Ven, tienes que ver mi cuarto. Papá me compró un castillo nuevo y una pista de carreras que da toda la vuelta a la habitación. Mateo, primero cenamos», intervino Damián con firmeza, pero amabilidad. «Después le enseñas tus juguetes a la doctora Isabela, ¿está bien?». El niño hizo un puchero, pero asintió. Isabela se puso de pie, todavía sosteniendo la mano pequeña, y siguió a Damián hacia el comedor. La mesa estaba puesta con una elegancia discreta, 3 lugares dispuestos con porcelana fina y cristalería cara. Pero lo que llamó la atención de Isabela fue la comida. No era el tipo de platillos pretenciosos que solían servirse en las cenas de los Santoro, sino algo más simple y reconfortante. Pasta con salsa de tomate, pollo asado, ensalada fresca y pan recién horneado que llenaba el aire con un aroma delicioso. «¿Cocinaste tú?», no fue una pregunta. Isabela reconocía ese estilo. Había visto a Damián cocinar en las pocas ocasiones cuando despedía al personal y quería estar solos. «Mateo no come si no cocino yo», explicó Damián con un ligero encogimiento de hombros. «Las niñeras lo intentan, pero él es particular, como su padre», observó Isabela, y por un momento sus ojos se encontraron con una complicidad que recordaba tiempos mejores. La cena transcurrió en una extraña mezcla de tensión y familiaridad. Mateo monopolizaba la conversación con esa locuacidad encantadora de los niños de 4 años, contándole a Isabela sobre sus dinosaurios favoritos, sobre cómo había aprendido a contar hasta 100, sobre el parque al que su papá lo llevaba los domingos. Isabela escuchaba con una atención absoluta, grabando cada detalle en su memoria, descubriendo quién era su hijo más allá de las visitas médicas. Damián observaba en silencio la mayor parte del tiempo, interviniendo ocasionalmente para corregir alguna exageración infantil de Mateo o para servir más comida en los platos. Pero Isabela,
Podía sentir su mirada, pesada e intensa, estudiándola como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas imposible. Cuando Mateo bostezó por tercera vez, Damián se levantó. «Es hora de dormir, campeón. Ve a lavarte los dientes». «Pero quiero que la doctora Isabela me lea un cuento», protestó Mateo con los ojos súbitamente llenos de lágrimas. «Por favor, papá, solo un cuento». Damián miró a Isabela con una expresión que pedía ayuda silenciosa. Ella debería haber dicho que no. Debería haber mantenido esas líneas profesionales que ya estaban peligrosamente desdibujadas. Pero cuando Mateo la miró con esos ojos suplicantes, tan parecidos a los suyos, no pudo negarse. «Un cuento», aceptó Isabela. «Pero después te duermes como un buen niño, ¿de acuerdo?». Mateo asintió con entusiasmo y salió corriendo hacia el baño. Damián y Isabela se quedaron solos en el comedor, con el silencio cayendo sobre ellos como un peso físico. «Gracias», dijo Damián finalmente, su voz más baja y ronca de lo habitual. «Por venir, por ser tan paciente con él, por ser humana», completó Isabela con cierta amargura. «No necesitas agradecerme por tratar bien a un niño, Damián. Es lo básico». «Tú no eres básica», la contradijo él, levantándose y acercándose a donde ella estaba sentada. «Nunca lo fuiste, incluso cuando te traté como si lo fueras, incluso cuando te dije esas cosas horribles, sabía que eras extraordinaria, y me aterraba cuánto poder tenías sobre mí». Isabela lo miró, viendo algo en sus ojos que le recordaba al hombre del que se había enamorado. «No tenía poder sobre ti, Damián. Si lo hubiera tenido, nunca me habrías echado». «Tenías todo el poder», insistió él, ahora tan cerca que Isabela podía contar cada pestaña oscura, enmarcando esos ojos que la habían perseguido en sueños durante años. «Por eso tenía tanto miedo. Por eso cuando mi secretaria plantó esas mentiras, cuando vi esas fotos falsas me aferré a ellas como un salvavidas, porque necesitaba una razón para alejarte antes de que me destruyeras completamente. Y en cambio me destruiste a mí», susurró Isabela poniéndose de pie para alejarse de él, de esa proximidad peligrosa. «Destruiste a nuestro bebé. Destruiste cualquier futuro que pudiéramos haber tenido». «Listo». La voz alegre de Mateo interrumpió el momento cargado. El niño apareció en el umbral con su osito de peluche bajo el brazo. «¿Vienes, doctora Isabela?». Isabela parpadeó para alejar las lágrimas que amenazaban con formarse y le sonrió al niño. «Voy, cariño. Enséñame dónde está tu cama». La habitación de Mateo era un sueño infantil hecho realidad. Paredes pintadas con un mural de la jungla, estanterías llenas de libros y juguetes, una cama con forma de auto de carreras y suficientes peluches para abrir una tienda. Pero lo que llamó la atención de Isabela fue una fotografía enmarcada en la mesita de noche. Damián sosteniendo a un bebé recién nacido, con una expresión en el rostro que era mitad terror, mitad amor absoluto. Su hijo. Su bebé en los brazos de Damián cuando ella creía que estaba muerto. Isabela tuvo que sentarse en la cama antes de que sus rodillas cedieran. Mateo se acurrucó a su lado inmediatamente, con la confianza de un niño que ya la consideraba parte de su mundo seguro. Damián se quedó en la puerta, observándolos con una expresión compleja. «¿Qué cuento quieres?», preguntó Isabela con voz temblorosa, pasando los dedos por el cabello de Mateo. «Cuéntame sobre la princesa que se perdió», pidió Mateo bostezando. «Papá dice que es su cuento favorito». Isabela miró a Damián y vio algo en sus ojos que la hizo entender. Ese era su cuento, la historia de ellos. «Había una vez una princesa», comenzó Isabela con voz suave, «que vivía en un castillo muy alto, y un día conoció a un príncipe que tenía miedo de amar. El príncipe construía muros alrededor de su corazón». Continuó con el cuento improvisado, porque creía que si amaba demasiado, se lastimaría. Y cuando la princesa le dijo que lo amaba, él tuvo tanto miedo que la mandó lejos. Mateo la escuchaba con los ojos cada vez más pesados. «¿Pero regresó?», murmuró el niño. «¿La princesa regresó?». «Sí», susurró Isabela, sintiendo las lágrimas rodar por sus mejillas sin poder detenerlas. «La princesa regresó, porque a veces el amor es más fuerte que el miedo. Que a veces las personas que se lastiman pueden aprender a perdonar». Mateo sonrió con los ojos cerrados.
Me gusta ese final, murmuró antes de quedarse dormido. Isabela se quedó sentada en la cama, mirando el rostro angelical de su hijo dormido, incapaz de moverse. Damián entró silenciosamente y se sentó en el otro lado de la cama, también observando al niño. Isabela, dijo después de varios minutos de silencio, necesito preguntarte algo y necesito que seas honesta conmigo. Ella lo miró viendo algo en su expresión que la llenó de pavor. ¿Hay alguna posibilidad, cualquier posibilidad por remota que sea, de que Mateo sea nuestro hijo? La pregunta salió de Damián, como si le hubieran arrancado las palabras del alma. Porque cuando te miro con él, cuando veo cómo te responde, cómo se conecta contigo de una manera que nunca ha hecho con nadie más. Necesito saber, Isabela, ¿nuestro bebé realmente murió? El silencio que siguió fue absoluto. Isabela sintió cómo el mundo se detenía, cómo cada decisión que tomara en los próximos segundos determinaría el curso de todo lo que vendría después. Podía seguir mintiendo, protegiendo su secreto hasta tener todas las pruebas legales necesarias. O podía decirle la verdad aquí y ahora y arriesgarlo todo. Miró a Mateo dormido entre ellos, su hijo, su milagro, y después miró a Damián, viendo en sus ojos el mismo dolor y la misma esperanza desesperada que ella misma sentía. Sí, susurró finalmente, y con esa palabra todo cambió para siempre. Mateo es nuestro hijo, Damián. Nuestro bebé nunca murió. Me lo robaron. Las palabras de Isabela flotaron en el aire entre ellos como una bomba que acababa de explotar en cámara lenta. Damián se quedó completamente inmóvil, con los ojos fijos en ella como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Su rostro pasó por una serie de expresiones: incredulidad, shock, dolor y finalmente una furia tan intensa que Isabela sintió el impulso de retroceder, pero no lo hizo. Ya no tenía sentido huir. ¿Qué? La voz de Damián salió como un susurro ronco, cargado de una emoción que amenazaba con desbordarse. ¿Qué acabas de decir? Isabela miró a Mateo, asegurándose de que el niño seguía profundamente dormido antes de hablar. Nuestro hijo no murió en ese hospital público. Fue adoptado ilegalmente. Alguien manipuló los registros. Me dijeron que había nacido muerto, y cuando estaba débil y drogada por las complicaciones del parto, se lo llevaron. Lo vendieron, Damián. Vendieron a nuestro bebé a una pareja que no podía tener hijos. Tu esposa, continuó Isabela con voz temblorosa pero firme, tu difunta esposa nunca estuvo embarazada. Todo fue una farsa. Los papeles del nacimiento fueron falsificados. Mateo es el bebé que creíste que había muerto. Es nuestro hijo. Damián se puso de pie bruscamente, alejándose de la cama como si el simple hecho de estar cerca de ella le quemara. Se pasó ambas manos por el cabello, respirando de manera errática, y cuando se giró para mirarla de nuevo, había lágrimas en sus ojos. ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz quebrada por la furia y el dolor. ¿Por qué esperaste? ¿Por qué me dejaste creer que...? ¿Que qué, Damián? Isabela también se levantó, manteniendo su voz baja por respeto al niño dormido, pero dejando que toda la rabia acumulada finalmente saliera. ¿Qué te iba a decir? Hola, Damián, el hombre que me echó a la calle creyéndome una mentirosa, adivina qué. El hijo que criaste durante 4 años es en realidad el bebé que me robaron cuando estaba sola y destrozada porque tú me habías abandonado. ¿Crees que me habrías creído? Continuó con voz cada vez más alta. ¿Crees que no habrías usado todo tu poder y tu dinero para destruirme antes de dejar que me acercara a tu hijo? Necesitaba pruebas, Damián. Pruebas irrefutables. Porque una acusación así, sin evidencia sólida, solo habría resultado en que me destruyeras de nuevo. Yo nunca... comenzó Damián, pero Isabela lo interrumpió. ¿Nunca qué? ¿Nunca me habrías lastimado? Ya lo hiciste. Me quitaste todo, mi dignidad, mi confianza, mi futuro. Y cuando finalmente descubrí que mi hijo estaba vivo, que el bebé que lloré durante años no estaba muerto, sino viviendo a kilómetros de distancia con el hombre que me había destruido, ¿crees que iba a arriesgarme a perderlo de nuevo sin tener todas las cartas en mi mano? Damián se dejó caer en el sillón de la esquina de la habitación con la cabeza entre las manos. Isabela podía ver cómo su cuerpo entero temblaba, luchando por procesar una verdad que hacía añicos todo lo que creía saber sobre su vida.
Pruébalo, dijo finalmente Damián con voz ronca. Prueba que es nuestro hijo. Isabela sacó su teléfono y abrió una carpeta que había guardado con contraseña. Tengo copias de los registros hospitalarios originales antes de que fueran alterados. Tengo testimonios de 2 enfermeras que participaron en el esquema y que ahora están dispuestas a testificar a cambio de inmunidad. Tengo los registros bancarios que muestran los pagos que tu esposa hizo a un intermediario de adopciones ilegales. Y tengo esto. Le mostró una fotografía en el teléfono. Era una imagen borrosa de un documento médico, pero lo suficientemente clara para leer los detalles importantes. El grupo sanguíneo del bebé, las marcas de nacimiento específicas, la hora exacta del parto. Todo coincidía perfectamente con el bebé que Isabela había dado a luz y con el niño que ahora dormía en la cama entre ellos. Y si todavía tienes dudas, agregó Isabela con voz más suave, podemos hacer una prueba de ADN. Pero creo que ambos sabemos la verdad, Damián. La has sentido desde el momento en que Mateo me llamó mamá. Damián levantó la vista, y las lágrimas ahora caían libremente por su rostro. Ese hombre poderoso e inquebrantable, que nunca mostraba debilidad, estaba completamente destrozado. 4 años, susurró. 4 años criando a nuestro hijo, sin saber que era nuestro. Sin saber que tú habías sufrido creyéndolo muerto. Sin saber que cada día que pasaba era un día que te robaba de ser su madre. Se puso de pie y caminó hacia la cama, arrodillándose junto a Mateo. Con manos temblorosas acarició el rostro dormido del niño, viéndolo ahora con ojos completamente nuevos. «Es tuyo», murmuró con asombro. «Tiene tus ojos, tu boca, esa manera de inclinar la cabeza cuando está confundido. ¿Cómo no lo vi antes? Porque no estabas buscando la verdad», respondió Isabela, también arrodillándose al otro lado de la cama. «Estabas viviendo la mentira que te vendieron. Una mentira que todos creyeron porque nadie tenía razones para cuestionarla». Damián la miró por encima del cuerpo dormido de su hijo. «¿Qué hacemos ahora?» «Ahora», dijo Isabela respirando profundo, «vas a ayudarme a descubrir exactamente quién orquestó esto. Quiero nombres, Damián. Quiero que cada persona involucrada en robar a mi hijo pague por lo que hizo. Y después vas a firmar los papeles que establezcan mi custodia legal sobre Mateo». «No». La respuesta de Damián fue inmediata y firme. Isabela sintió cómo el pánico comenzaba a trepar por su garganta, pero él continuó antes de que pudiera protestar. «No voy a firmar papeles que te den solo a ti la custodia. Voy a firmar papeles que establezcan custodia compartida. Porque ese niño es nuestro hijo, Isabela, tuyo y mío, y ya perdimos 4 años de ser una familia. No voy a perder ni un día más». Isabela lo miró con incredulidad. «¿Custodia compartida? ¿Después de todo lo que pasó? ¿Esperas que simplemente olvide cómo me trataste y juguemos a ser la familia feliz?» «No espero que olvides nada», dijo Damián con voz intensa. «Pero te estoy pidiendo que me des la oportunidad de hacer las cosas bien, de ser el hombre que debía haber sido hace 5 años, de ser el padre que Mateo merece y la pareja que tú merecías». Isabela sintió cómo las lágrimas finalmente se derramaban. «No puedes simplemente pedir eso, Damián. No puedes destruir a alguien y después esperar que vuelva como si nada hubiera pasado». «Lo sé». Damián se movió alrededor de la cama, acercándose a ella hasta que estuvieron frente a frente. «Y no estoy pidiendo que vuelvas como si nada. Estoy pidiendo la oportunidad de empezar de nuevo, como padres primero. Y tal vez, si puedo probarte que he cambiado, como algo más». Isabela quería negarse. Quería mantener esas murallas que había construido tan cuidadosamente durante 5 años. Pero cuando miró a Mateo durmiendo pacíficamente, cuando vio en los ojos de Damián un arrepentimiento genuino y una vulnerabilidad que nunca había mostrado antes, sintió cómo esas murallas comenzaban a agrietarse. «Tengo condiciones», dijo finalmente. Damián asintió inmediatamente, esperando. «Primero destruimos a todos los que participaron en esto. Quiero justicia, no solo para mí, sino para Mateo. Quiero que sepa que luchamos por él». «Hecho», acordó Damián sin dudar. «¿Qué más?» «Segundo», Isabela respiró profundo. «Mateo se entera de la verdad gradualmente.
No podemos simplemente decirle de un día para otro que soy su madre biológica. Necesita tiempo para procesar, necesita terapia, necesita que lo manejemos con cuidado. De acuerdo. ¿Y tercero? Isabela lo miró directamente a los ojos. Tienes que ganarte mi confianza de nuevo. No solo con palabras, Damián, sino con acciones, cada día, cada decisión, cada momento. Porque si volvemos a intentar esto, si vamos a ser padres juntos, necesito saber que puedo confiar en ti, que nunca más me lastimarás de esa manera. Damián tomó las manos de Isabela entre las suyas y el contacto envió corrientes eléctricas por todo su cuerpo. Pasaré el resto de mi vida demostrándotelo, prometió con voz ronca. Cada día, cada hora, cada segundo, te demostraré que soy digno de tu confianza, de tu perdón, de tu amor. No dije nada sobre amor, susurró Isabela, aunque su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Todavía no, respondió Damián con una sonrisa pequeña y triste. Pero algún día, Isabela, algún día vas a recordar por qué te enamoraste de mí, y cuando ese día llegue voy a estar aquí, esperando, listo para amarte de la manera que siempre debí hacerlo. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino de acción legal, descubrimientos dolorosos y reconstrucción lenta pero constante. Con la ayuda del mejor equipo legal que el dinero de Damián podía comprar y la evidencia meticulosamente recopilada por Isabela, desenredaron toda la red de corrupción que había permitido el robo de Mateo. La esposa de Damián había estado desesperada por un heredero, sabiendo que su matrimonio era solo un acuerdo de negocios sin amor. Había contactado a un intermediario especializado en adopciones ilegales, quien a su vez había sobornado a personal del hospital público donde Isabela había dado a luz. El bebé había sido declarado muerto, los registros alterados, y Mateo había aparecido mágicamente como el hijo biológico de un matrimonio que nunca había concebido. 7 personas fueron arrestadas. El intermediario enfrentó cargos de tráfico de menores. Las enfermeras corruptas perdieron sus licencias y enfrentaron tiempo en prisión. Y aunque la esposa de Damián ya había muerto, su familia enfrentó demandas civiles que los dejaron financieramente arruinados. Pero más importante que la justicia legal fue la sanación que comenzó en esa familia destrozada. Damián cumplió cada una de sus promesas. Renunció a la presidencia de su empresa para pasar más tiempo con Mateo. Se mudó de ese penthouse lleno de recuerdos dolorosos a una casa más cálida en un vecindario familiar. Asistió a terapia, tanto individual como familiar, trabajando a través de los demonios que lo habían convertido en el hombre que había lastimado a Isabela. Y cada día, sin falta, le demostraba que había cambiado. Isabela comenzó despacio, permitiéndose pasar más tiempo con Mateo sin la presión de mantener la fachada profesional. Le leyó cuentos, lo llevó al parque, cocinó sus comidas favoritas. Y gradualmente, con la ayuda de una terapeuta infantil especializada, comenzaron a introducir la verdad. Mateo era brillante y resiliente de maneras que constantemente sorprendían a ambos padres. Cuando finalmente le explicaron, en términos que un niño de 4 años pudiera entender, que la doctora Isabela era en realidad su mamá de verdad, su mamá de nacimiento, no pareció sorprendido en absoluto. Lo sabía, había dicho con esa seguridad absoluta de los niños. Por eso siempre me sentí seguro contigo. Mi corazón lo sabía. Y en una tarde de domingo, 6 meses después de esa noche que había cambiado todo, Isabela se encontró sentada en el jardín de la nueva casa de Damián, observando mientras él y Mateo jugaban al fútbol en el césped. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, y había una paz en ese momento que Isabela no había sentido en 5 años. Mateo corrió hacia ella con el balón, riendo con esa alegría pura de la infancia. «¡Mamá, mira!», gritó, y cada vez que la llamaba así, el corazón de Isabela se expandía un poco más. «Papá dice que vamos a hacer una fogata y asar malvaviscos». Isabela sonrió, abriendo sus brazos para recibir al niño que se lanzó contra ella. «Suena perfecto, cariño. ¿Me ayudarás a preparar todo?». Damián se acercó, con el cabello despeinado por el viento y la camisa manchada de pasto. Se veía más joven, más ligero,
como si el peso de años de culpa finalmente se hubiera levantado de sus hombros. Se sentó en el pasto junto a Isabela mientras Mateo corría hacia la casa para buscar las cosas para la fogata. «Es feliz», observó Damián en voz baja, «más feliz de lo que nunca lo había visto. Porque finalmente tiene lo que siempre necesitó», respondió Isabela mirándolo. «Una familia completa, amor sin condiciones, seguridad». «¿Y tú?», preguntó Damián girándose para mirarla directamente. «¿Eres feliz, Isabela?». Ella consideró la pregunta honestamente. 6 meses atrás habría dicho que la felicidad era imposible, que el daño era demasiado profundo. Pero mirando a su hijo riendo en la distancia, sintiendo el calor del sol en su piel, viendo al hombre que había sido su primer amor trabajando cada día para convertirse en alguien digno de una segunda oportunidad. «Estoy llegando ahí», admitió finalmente. «Es un proceso». «Pero sí, Damián, creo que estoy empezando a ser feliz de nuevo». Damián extendió su mano palma hacia arriba, en una invitación silenciosa. Isabela la miró durante varios segundos antes de finalmente colocar su mano en la de él. Sus dedos se entrelazaron con una familiaridad que nunca habían perdido completamente, y Damián levantó su mano para besar sus nudillos con una ternura que le quitó el aliento. «Gracias», susurró él contra su piel, «por darnos esta oportunidad, por ser más fuerte que yo nunca fui, por traer de vuelta a nuestro hijo, por permitirme intentar ser el hombre que mereces». «Todavía estás en periodo de prueba», bromeó Isabela, aunque su voz era suave. «No creas que algunas cenas familiares y partidos de fútbol te han ganado completamente mi perdón». «Lo sé», sonrió Damián, y había en esa sonrisa una promesa de todo lo que vendría. «Pero tengo el resto de mi vida para demostrártelo. Y planeo usar cada segundo de ella, amándolos a ti y a Mateo de la manera que siempre debía hacerlo». Mateo regresó corriendo con los brazos llenos de malvaviscos y palos para asar, interrumpiendo el momento. «Vamos, vamos, quiero hacer la fogata más grande del mundo». Isabela y Damián se levantaron, todavía tomados de la mano, y caminaron juntos hacia su hijo. Y mientras el sol se ponía sobre esa familia que había sido destrozada y lentamente reconstruida, Isabela sintió algo en su pecho que no había sentido en 5 años. Esperanza. No era un final perfecto, todavía había heridas que sanar, conversaciones difíciles que tener, perdones que otorgar gradualmente. Pero mientras observaba a Damián levantar a Mateo para que pudiera alcanzar las ramas más altas del árbol, mientras escuchaba la risa de su hijo llenando el aire del atardecer, Isabela supo que habían sobrevivido lo peor, y a veces, sobrevivir era suficiente. A veces, de las cenizas de algo completamente destruido, podía surgir algo nuevo. No lo mismo que fue, sino algo más fuerte, más sabio, construido sobre verdades honestas y amor que había sido probado por el fuego y había salido victorioso. Esa noche, después de que Mateo se durmiera entre ellos en la manta del jardín, con el fuego crepitando suavemente y las estrellas brillando sobre sus cabezas, Damián susurró las palabras que Isabela necesitaba escuchar. «Te amo, siempre te amé, y voy a pasar el resto de mi vida demostrándotelo». Isabela no respondió inmediatamente, pero cuando finalmente lo hizo, apoyando su cabeza contra el hombro de Damián mientras su hijo dormía pacíficamente entre ellos, sus palabras fueron honestas y verdaderas. «Pregúntame de nuevo en 1 año». Y Damián sonrió, besando su frente con infinita ternura, sabiendo que esa no era un rechazo, sino una promesa. Una promesa de que si seguía demostrando su amor, si seguía siendo el hombre que ella necesitaba que fuera, algún día ella podría amarlo de nuevo, y ese algún día valía la pena esperar. Porque algunas historias de amor no tienen finales perfectos. Algunas tienen finales reales, llenos de trabajo duro y perdón lento, y amor que debe ser ganado cada día. Y esos, pensó Isabela mientras cerraba los ojos bajo las estrellas, con su hijo en sus brazos y el hombre que una vez la destruyó trabajando para reconstruirla, esos eran los finales que realmente importaban, los finales que prometían no solo un momento de felicidad, sino toda una vida de intentarlo. Y eso, decidió Isabela, era más que suficiente, era todo.